Yo suelo siempre decir, recordar que me preguntan a veces, ¿estómato qué? Y es el nombre que le di una vez a un artículo que escribí para la revista del hospital. Yo hace 2 años me jubilé, estuve casi 50 años en el Hospital María Curie, a cargo del servicio referente de estomatología, donde muchos de ustedes enfermeros han rotado, el que tenía interés para entrenarse en revisar la boca y cómo actuar en los pacientes oncológicos. Bueno, ahora eso de, y le puse de nombre estómato, ¿qué? Porque todos piensan que es del estómago, pero el nombre viene de estomodeo, que es la boca primitiva. Por eso estomatología, que es mi especialidad, también se la conoce como medicina bucal. Trabajo en la UAI en este momento, desde que se abrió la carrera de odontología, y ahí la asignatura se llama medicina bucal. Con un grupo de personas, colegas, pacientes, familiares, armamos una ONG que es Funadis, y ahí tenemos un centro de estomatología, docente, asistencial, y pretendemos también poder formalizar un poco de investigación. Para el profesional las 3 patas son importantes. Y sobre todo lo que pretendemos siempre es integrar. Algunos estudiantes nos suelen decir que notan como que desde nuestra especialidad se tienden puentes con la medicina, porque es como que estamos afuera. Está el médico por un lado y la medicina sería eso. Y entonces no se considera el cuidado de la boca, no se tiene en cuenta realmente. Nos falta mucha educación para la salud de la población, que es uno de nuestros objetivos. Y hace unos años, con motivo de dar una diplomatura en San Luis, me preguntan si se puede inscribir fonoaudiólogos. Y para mí fue un descubrimiento el incorporar fonoaudiólogos, porque en realidad el fonoaudiólogo toca la boca, la garganta, trabaja y puede darse cuenta lo que es normal de lo que no. Y por último, yo tenía la inquietud, lo charlé bastante con Constanza, y el enfermero. Está en la incumbencia del enfermero, más allá de que históricamente siempre nuestro servicio fue abierto, pero para el que tuviera interés de venir, ¿sí? Por supuesto, porque le toca estar al cuidado del paciente. Bueno, ustedes dirán, si no estamos faltando a las incumbencias, pero en realidad si partimos que el cuidado de la boca es el que cada uno tiene que hacer consigo, lo mínimo que uno le puede brindar a un paciente, por lo menos es los cuidados básicos, y tristemente a veces no los conocemos. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, yo traté de poner aquí algunos, pero en realidad el paciente, el dolor es lo que principalmente hace que el paciente se queje y consulte. Puede ser una gran gama, puede haber ardor, quemazón, molestia, inflamación, son términos del paciente. Y hay un dolor que no es solo de la boca, yo voy a hablar de la boca, pero el paciente puede dolerle la columna, la cabeza. Entonces, ¿por qué yo hablo de cefalea cuando estoy hablando de la boca? Porque existe la disfunción cráneo-cérvico-mandíbulo-postural, que es una entidad que, como su nombre lo dice, es una disfunción cráneo-cérvico por el cuello, mandíbulo, postural. Lo postural se le agregó últimamente justamente porque involucra hasta eso. Creo que conocerán algún caso de fibromialgia. Muchos de esos casos se inician con este tipo de disfunción. ¿Y a qué se debe? Se debe a que la pérdida de altura de los dientes por desgaste o por malposición, la falta de dientes, las malas rehabilitaciones hacen que se pierda altura, la altura que soportan en los tejidos los dientes. Y eso trae un descalabro, un desajuste, una desarmonía muy importante que se traduce en contractura muscular y dolor. El espacio y la altura que genera la correcta oclusión de las piezas dentarias
de fábrica, digamos, viene calibrada con el espacio interarticular de las ATM, que son las articulaciones temporomandibulares, que son dos, pero es una en cuanto funciona con la misma mandíbula, es un mismo hueso que articula en dos lugares con el cráneo. Y ese espacio articular de las ATM está calibrado con el espacio articular del cráneo con la primer vértebra cervical. Yo modifico esto y estoy modificando todo el resto. ¿Cuáles son los síntomas de la disfunción? Dolor. ¿Qué duele? Pueden doler los dientes, la encía, dice el paciente. La encía no duele. Cuando duele la encía es porque duelen los dientes, generalmente por sobrecarga. Duele la articulación, puede haber ruidos, puede haber dolor de oído por vecindad, porque la cuerda del tímpano, que es rama del trigémino, pasa ahí vecinito. Y puede haber cefalea, limitación de apertura, dolor de cuello, de columna. ¿Alguien puede pensar que una cefalea se puede deber a un problema de los dientes? ¿Y cuándo? Porque a veces el tema es la iatrogenia. Cuando nosotros, en vez de curar, por ignorancia hacemos daño. Por ejemplo, cuando le sacamos las prótesis a un paciente, cosa que el médico a veces hace, o le indica y dice, bueno, me molesta, sáquesela y no la use. Y después, cuando llega a nuestro servicio, está con morfina, pero el dolor no se le va. Es porque al retirar las prótesis le desmoronan todos los tejidos y se va instalando esta contractura, que ustedes saben que la contractura no se resuelve con estar ahí durmiendo, relajando, hay que hacer cosas proactivas. Bueno, hay una nueva área en la medicina desde hace unas décadas, en la odontología, desde hace unas décadas, que es la odontología neuromuscular, que ha hecho un aporte, se utiliza el TENS para desprogramar y descontracturar realmente, y a partir de ahí hacer los registros, muy interesante. Bien, hecha esta aclaración, otro síntoma es la halitosis, sangrado. Van a ver que después hay hemorragia. No es lo mismo el sangrado que la hemorragia. La hemorragia es excepcional y la tenemos cuando un cáncer de cabeza y cuello llega a una zona de arteria o alguna arteriola, pero el sangrado en la boca tiene que ver con la bolsa periodontal, con la enfermedad periodontal, y no tiene que ver con cáncer, tiene que ver con enfermedad periodontal. Las disgustias, todas las alteraciones de gusto que generalmente, bueno, algunas drogas, pero fundamentalmente en radioterapia de cabeza y cuello. Las erosiones, hay un nombre que acá no van a ver, que es mucositis, porque la mucositis es una itis. Itis es inflamación y mucositis, como la otitis es la inflamación del oído, una keilitis es la inflamación del labio, la mucositis es una inflamación de la boca. Es un nombre muy genérico. En ese cuadro, entonces exprofeso no lo pongo, porque no se puede abordar la boca desde el enfoque para el cual está preparado el médico, que es desde afuera o con imágenes. La boca es como la piel, es accesible y es muy artesanal, porque lo que hay en la boca no hay en ninguna otra parte y la función que tiene la boca tampoco. Entonces, la boca seca, pastosa, eso es lo que dice el paciente. Generalmente se habla de serostomía, nosotros hablamos de hipocialia. Es menor disminución. La serostomía es cuando realmente no hay nada de saliva y ahí el daño mucoso es muy grande, pero es excepcional un cuadro de serostomía. Lo más común es la hipocialia, que hay, y el paciente dice boca seca, sobre todo, no a veces porque hay menos flujo sino salival, sino porque el paciente o está en terapia o está en una posición de cúbito dorsal y por gravedad cae en la mandíbula, entra aire, respira por la boca y se seca. Y entonces esa sensación es lo que da la sequedad. Pero cuando uno mete el dedo debajo de la lengua, el resto, y hace esta pruebita, ve que hay bastante mucina. Bien, todo esto lleva, por supuesto, a lo que ustedes conocen las consecuencias, obviamente, de esto. Si tuviéramos que resumir la causa de todos estos síntomas bucales, se reducen a dos: el trauma y la sobreinfección. Del trauma no voy a hablar, porque específicamente el trauma tiene que ver con lo mecánico, que es los arcos dentarios y las prótesis, toda la aparatología. Y eso es resorte estrictamente de la odontología.
hay que adaptar las prótesis, hay que mutilar las prótesis, a veces gastarla igual que la boca para acompañar lo que al operar un paciente le cambiaron en función de. Hay que hacer mucoprotectores cuando falta algún diente y entonces eso produce trauma. Todo eso es resorte estricto de la odontología. Pero el enfermero lo que puede hacer es, obviamente, detectarlo y desde ya que hay que trabajar interdisciplinariamente y tener la posibilidad de poder actuar desde lo odontológico. Y del odontólogo, yo diría, no sé si la palabra sería especializado, yo diría, porque no se necesita ser especialista, el odontólogo interesado, que haga todo lo que dijo la coach que nos habló antes, que edifique, que trabaje en sí mismo y que no tema, no se le mueva la estantería cuando tiene adelante un paciente con cáncer, que es algo que tenemos que trabajar porque si no se hace mucho daño al paciente, desde que el profesional odontólogo no sabe, el médico menos, lo que es normal en la boca. Nos forman en todo el mundo con el diente. Entonces el odontólogo no mira más allá del diente, porque si encuentra algo, ¿qué hace? Y además está instalado. Hago un curso y tengo que saber como si diagnosticar no fuera un proceso mental, etcétera, sino que fuera adivinar. Entonces tengo ahí una discípula que es una perlita, ahora empezó la nueva diplomatura, y me dice, me mandan una foto, ella está en una cátedra, y la que sería su superior le manda una foto, y dice, tengo este paciente, un labio así, con una erosión, y le dice, ¿qué hago? ¿Qué es y qué hago? Y entonces me transmite, entonces yo digo, bueno, bienvenida a mi mundo, a ver cómo puede empezar a devolver. No podés ver una foto y decirle, hace tal cosa. Realmente, no es que uno no quiere. ¿Cómo haces con una foto estática sin ver el paciente? No tenemos idea. Pero que un profesional comprometido, porque es un jefe no de cátedra, sino de comisión, que actúe así, está demostrando esto que digo, de que parece que adivinar, entonces estamos trabajando ya hace años esto, de que yo le digo al odontólogo que tiene que aprender a decir no sé. Entonces, hay que ubicar gente odontólogos interesados que puedan meter mano para poder ayudar a los pacientes que están en esta situación. Así que nos vamos a enfocar en la sobreinfección. Además, es importante tener en cuenta este concepto, cómo nosotros definimos la boca. La boca es una cavidad cuando la abrimos, pero si no, la mayor parte del tiempo es una cavidad virtual, que implica, como está la boca de ustedes ahora, que implica que tenemos tejidos duros, que son los arcos dentarios en oclusión, y tejido blando, que es la lengua por dentro, en la boca propiamente dicha, ocupando todo ese espacio que es la boca propiamente dicha, y por fuera una pared blanda, que son las paredes yugales y labiales. Todo eso está en íntimo contacto, íntimo, que implica no solo el contacto, sino que hagan en este momento ustedes una deglución consciente. Traguen y observen cómo hay presión de la lengua contra los dientes y succión de la pared blanda externa contra el arco dentario. Del lado de adentro hay una presión, frote y succión. ¿Cuántas veces por día? Una vez por minuto las 24 horas del día. Estamos dormidos y estamos deglutiendo. Es una función automática del organismo. Entonces, la función habitual hace, a modo de la fractura patológica, vieron que la fractura, hay que cambiar el foco. Una fractura es cuando la fuerza es superior a la resistencia del hueso y el hueso se rompe. Pero ¿qué pasa si yo muerdo un sándwich de miga y se me fractura la mandíbula? El foco lo tengo que poner en el hueso. Acá es lo mismo. Si el arco dentario tiene ausencias, tiene malposiciones, o sea, falta un diente, al momento de deglutir hay trauma. Eso hay que detectarlo, ustedes, pero eso lo tiene que resolver el odontólogo. Entonces, recordar siempre que la boca trabaja permanentemente. Y en una boca saludable, los arcos dentarios tienen que tener estas características que acabo de mencionar, no haber ausencias, la oclusión debe ser armónica y sobre todo sin placa microbiana.
Entonces, me fui para atrás, perdón. Sin placa microbiana. Entonces, la placa microbiana es la principal causa de sobreinfección y en las lesiones erosivas de la mucosa bucal es la principal causa de dolor. Y uno dice, hasta puede promover la presencia crónica de placa microbiana, puede promover la aparición de un carcinoma en la mucosa. Entonces uno dice, como si la placa solo se forma sobre el diente, por este contacto íntimo y permanente frote y succión. Bueno, perdón. Esto es un revelado de placa. No sé si se pueden apagar estas luces de acá adelante, que vamos a ver algunas imágenes. Bueno, uno es el mismo paciente en el momento en que uno ve los dientes, están blancos, no lo ve, pero cuando uno pone el revelador de placa, cuando uno pone el revelador de placa, entonces esto, miren dónde no entra el cepillo nunca. El color violeta es de una placa vieja, quiere decir que hace mucho tiempo que está. Entonces, la placa microbiana, aunque no la veamos, sobre cualquier prótesis, en el concepto que les puse acá, si le quieren sacar fotos, lo importante es que se forma sobre las únicas dos superficies de la boca que no descaman. Solo se forma placa sobre dientes y prótesis, no en la encía, no en la lengua, por eso no hay que cepillar los tejidos blandos, porque hace daño. Es un hábito que se ha puesto de moda, pero que no es recomendable. Entonces, grábense esta foto. La placa es una película transparente, la mayoría de las veces no la vemos, pero está sobre cualquier aparatología que tengamos. Esto que estamos viendo, que para ustedes debe ser moneda corriente, ya estamos hablando de una candidiasis crónica, en los libros lo tenemos como, le llaman pseudomembranosa, como que fuera distinto, pero el muguet de la candidiasis aguda queda ahí. Estos son hifas candidásicas. No pongan acá el buche infame, por favor, ese cóctel que arman, porque es un desperdicio de medicamento, de dinero, y para el paciente es una complicación. Acá no importa lo que hagan, lo que hay que hacer es una curación, hay que meter mano, hay que agarrar gasa seca, se envuelven el dedo y con mucho cariño sacan, retiran todo esto. Esto se formó en meses y años, esto no se hace en una semana. Y si ustedes hacen una correcta curación, no vuelve. Ahora, si aplican un antimicótico en un paciente con estas condiciones, no esperen un resultado. Todo esto se desprende, hay que hacerlo con cariño, porque a veces aparecen puntitos de sangre, pero no es porque hay erosión. La cándida no da erosión. Puede ser el frote mecánico que uno hace. No hay manera de apagar la luz, ¿no? No. Bueno, en toda la boca, ven acá en el borde de la lengua. Miren ustedes, si a este paciente, con todo esto, entonces lo primero, ustedes le ponen ahí. ¿Por qué digo lo del buche o enjuague? Hay que usar los elementos solos. De todo eso lo que calma es la lidocaína en gel o jalea. Eso es lo que tienen que usar para las curaciones. Y después que han hecho toda esta curación de retirar todo esto, ahí aplican el micostatín, que es acuoso. Si ustedes lo mezclan con todo eso, no lo impermeabilizan, no se aprovecha. Ni hablar de milanta y todo eso, que no es para la mucosa bucal, es para la mucosa gástrica. Entonces, una vez que retiramos ese paladar que les mostré recién, cuando pasan con gasa, sacan todo, queda esto, que por supuesto es eritematoso. Esto es restos de violeta genciana, porque nosotros usamos. Esta es una paciente irradiada, y entonces se forman hasta grietas, pero las grietas son mecánicas, no es por cándida. Esto hay que, además, humectarlo. Acá se suma a la candidiasis la boca seca. Herpes, otra sobreinfección, lo viral, que es como una explosión aguda del dolor y en pocos días hay que saber hacer un mínimo diagnóstico y qué crema le vamos a poner, porque si a esto le ponen una crema con corticoides, le dan de comer al virus. Estas erosiones que voy a mostrar, esto no tiene que ver. Esto es lo funcional que les decía, es una ausencia dentaria donde le decimos al paciente que trague
y entonces este resto se transforma en el responsable de esta lesión. No hay que mirarla aislada, esto el odontólogo tiene que hacer un examen funcional. Hay que recortar las prótesis, acá tenemos el carcinoma con la curación de Violeta, ven que está totalmente recortado el flanco. ¿Habrá tenido algo que ver el flanco protético en la aparición de ese carcinoma? Sí. Estas erosiones no son como la que mostré recién. Esto es, imaginen ustedes esta boca con una prótesis o con dientes contaminados sobre esto, es muy, muy cruento. Las perforaciones suelen ser complicaciones, que ahí, bueno, nos toca a los odontólogos reparar, pueden ser quirúrgicas o por radioterapia, que ahora les muestro. Las fístulas a piel, esto es tejido blando, paladar blando, esta es la lengua que la estamos retrayendo, y estas perforaciones son por necrosis, por la radioterapia. Entonces, la prevención de estas complicaciones es preparar la boca antes, que el odontólogo pida básicamente una panorámica, que saque las muelas de juicio que están invadiendo el trígono, que se curen todas las caries, que se haga una terapia básica periodontal, o sea, hay que inactivar todo lo que es infección y trabajar sobre el trauma, tener impresiones para poder hacer mucoprotectores y hacer durante, cuando ya está el paciente en tratamiento, las curaciones profesionales, donde hay que decontaminar, donde usamos la lidocaína, y domiciliarias, que es entrenar al paciente para que a veces al paciente, a veces el acompañante, que muchas veces es el enfermero, de cómo hacer la curación, cómo aplicar, porque la silocaína en gel bien usada es mejor que la morfina para el dolor de la boca, pero hay que saberla aplicar. Entonces hay que usar una cantidad, por ejemplo, como una cucharada sopera, yo le digo a los pacientes, y una gasa, doblarla en 4 y ponerla entre los dientes, como para que vaya absorbiendo y sea más agradable, y que el paciente trague normalmente su saliva. Tarda unos minutos. Hay que hacerle la curación, así el paciente, después que aprende, la hace 10 minutos antes de comer o cuando tiene dolor. Bueno, muchas gracias. Qué lindo, se va pasando la mañana a una velocidad tremenda. Vamos con la última presentación ahora de la mañana, y con esta, después de esta presentación voy a invitar a todos los disertantes a pasar aquí adelante para hacer un panel de preguntas, así que vayan pensando si les quedó alguna pregunta para algunos de los speakers. Así que vamos con la siguiente presentación, que la voy a hacer yo. Mi nombre es Constanza Celano, soy licenciada. De paso comento, porque muchos de ustedes me conocen, pero quizás otros no, así que voy a hacer mi presentación formal. Soy Constanza Celano, licenciada en enfermería, especialista en enfermería oncológica, magíster en administración de sistemas y servicios de salud, apasionada total por la enfermería oncológica. La amo con toda mi pasión, con toda mi vida, la abrazo día a día y la elijo a diario. Así que vengo a ofrecerles lo mejor. Y en este momento vamos a hablar de intervenciones de cuidado para la administración subcutánea de trastuzumab y pertuzumab. Vamos a hablar, vieron que hoy en un momento hablábamos de los avances científico-técnicos y que había muchos fármacos que hoy en día están virando de la administración intravenosa a la administración subcutánea, y que esto requiere de nosotros estar actualizados, estar preparados, porque no es lo mismo la infusión intravenosa con todos los cuidados que tienen que ver y están relacionados con la preparación y con la administración, y las toxicidades relacionadas a una infusión intravenosa, con los cuidados que tiene una presentación subcutánea, cuidados que están relacionados a la preparación y cuidados que tienen que ver con la inyección subcutánea puntualmente. Y después evaluar qué tengo que enseñarle yo al paciente antes de que se vaya a su casa, qué va a ver en el sitio de inyección, qué cosas le tiene que llamar la atención y qué cosas van a ser esperables y pasajeras, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar
puntualmente de trastuzumab, pertuzumab subcutáneo, que el nombre comercial es Phesgo. Phesgo es una preparación biológica. ¿Qué quiere decir? Que acá estamos hablando de anticuerpos monoclonales. Pero lo que tiene de novedoso esta presentación es que son 2 anticuerpos monoclonales en un solo vial. ¿Sí? Estos anticuerpos monoclonales son los que les vengo mencionando, trastuzumab y pertuzumab, que van a estar juntos en una sola ampolla preparada para la inyección subcutánea. Phesgo, en esa formulación, en ese mismo vial que contiene estos 2 anticuerpos, tiene adicionada una enzima que es la hialuronidasa recombinante humana. Esa enzima ejerce en el celular subcutáneo determinada acción transitoria. ¿Qué quiere decir? Que va a ejercer en su momento una acción donde abre todo el celular subcutáneo, permite un mayor volumen de inyección, pero esto es pasajero. Después de 24 o 48 horas, ese espacio que se generó para que entre mayor volumen de líquido vuelve a su estado inicial. Todos los viales de Phesgo contienen la dosis única para los pacientes. O sea que esto es independientemente del peso, de la talla, de la altura, independientemente de eso, todos los pacientes van a recibir la misma dosis, dosis única. Lo que sí tenemos que conocer es que hay 2 viales diferentes de Phesgo. Unos sirven para la dosis de carga, la dosis inicial, la primera dosis, y otro vial diferente es para las dosis a partir de segunda dosis en adelante, que son las dosis de mantenimiento. ¿Vamos bien? Like, a ver. Perfecto, vamos bien. Acá tenemos justamente las 2 presentaciones. Esta es la dosis de carga y este es el vial de la dosis de mantenimiento, es decir, a partir de la segunda dosis en adelante. ¿Por qué me gusta poner los frascos? Porque nosotros también a través de la visualización identificamos y podemos ver bien fácil que tienen 2 colores diferentes. El vial, que es la dosis de carga, primero es un vial que trae 15 mililitros, donde contiene 1.200 miligramos de pertuzumab, 600 miligramos de trastuzumab y 30.000 unidades internacionales de la enzima. ¿Sí? Esta es la dosis de carga. Este es el vial que voy a elegir para la primera dosis que tiene que recibir el paciente. A partir de la segunda dosis y las dosis de mantenimiento voy a elegir el otro vial, que fíjense que es un vial un poco más pequeño, tiene 10 mililitros en su contenido y aparte tiene otros colores. Y esto es fácil de identificarlo. Acá que contiene, ya tiene la dosis de 600 miligramos de pertuzumab, 600 miligramos de trastuzumab y 20.000 unidades internacionales de la enzima hialuronidasa. Algo importante, los pacientes van a recibir cada 3 semanas Phesgo, trastuzumab, pertuzumab. ¿Qué pasa cuando un paciente omite una dosis o se olvida o le pasa algo y no viene a recibir la dosis correspondiente? ¿Tenemos que volver a la dosis de carga o seguimos con la dosis de mantenimiento? Esto va a depender de cuánto tiempo pasó desde que recibió la última dosis. Si la última dosis la recibió en menos de 6 semanas, continúa recibiendo la dosis de mantenimiento. Ahora, si pasaron 6 semanas o más, el paciente tiene que volver a recibir la dosis de carga. Esto es muy importante para nosotros, chequear y verificar con el paciente cuánto tiempo pasó desde la última vez que recibió la última dosis de Phesgo. Bueno, acá tenemos el efecto justamente que les comentaba de lo que hace la enzima hialuronidasa recombinante humana, que forma parte, en este caso estamos hablando de Phesgo, pero también de muchos anticuerpos monoclonales que están preparados para la infusión subcutánea. Porque ustedes imagínense 15 mililitros o 10 mililitros en un solo pinchazo, en un solo sitio de inyección. Si yo no sé esto que contiene esta enzima, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar repartir en diferentes sitios de inyección. Y no es así.
podemos hacerlo en un solo sitio porque tiene adicionada esta enzima que tiene esas características reversibles de poder disgregar el celular subcutáneo y permitir un mayor volumen de inyección. Acá tienen las imágenes sin hialuronidasa, ¿no? Una inyección sin hialuronidasa. Este es el sitio previo. Sin hialuronidasa, y cuando administramos un volumen de inyección mayor al que soporta el celular subcutáneo, ¿cómo queda el sitio de inyección posterior? Ahora, fíjense cuando administramos con la enzima el sitio de inyección previo a la inyección y cómo queda el sitio posterior a una inyección con la enzima. O sea, acá no hay ningún problema, fíjense la diferencia, ¿no? Esto es un poco para hacer bien gráfico lo que estamos comentando. Algunas cosas e intervenciones propias de nuestra área en todo lo que tiene que ver con la preparación de FESGO. Primero, siempre tenemos que ajustarnos a los protocolos que tiene cada institución. Si a mí me dicen, bueno, aunque sea un subcutáneo, todo pasa por farmacia oncológica, a la preparación de la jeringa la hace la farmacia oncológica y después viene al hospital de día o donde tiene que recibir el paciente, seguimos con el protocolo de cada institución y eso es importante. Para la infusión, para aspirar el contenido del vial, no hacen falta guantes estériles. Con manoplas está bien. Importante es protegernos porque es una vía de inyección mínimamente invasiva, pero tenemos que utilizar guantes. Seleccionamos el vial adecuado dependiendo de si es la dosis de carga o la dosis de mantenimiento. Verificamos muy bien esto. Y después, por supuesto, ¿qué otra cosa observamos? Tenemos que ver en el vial no solamente si es el que corresponde a la dosis que tiene que recibir el paciente, sino también evaluamos la fecha de caducidad, la indemnidad del frasco, que el taponcito esté bien, que no tenga rajaduras, lo tengo que mirar a trasluz, tiene que ser ligeramente opalescente, amarillento, transparente. Lo que no tiene que tener son partículas en suspensión. Eso me tiene que llamar la atención. Bien, y nos preparamos entonces todo el espacio o el lugar donde vamos a preparar esta inyección subcutánea. Algunas cosas importantes del momento en que estamos cargando la jeringa, utilizamos una jeringa, una aguja de carga para esto, y acá hay un cuidado, ¿no? Por supuesto, se decontamina el tapón, esto siguiendo las normativas de siempre, ¿no? Y de cuidados cuando estamos cargando y preparando medicamentos. Decontaminamos, dejamos secar, utilizamos una jeringa suficientemente grande, tenemos que pensar que sea una jeringa que acepte todo el contenido del vial. Si son 15 voy a tener que usar una jeringa de 20 y si es de 10, bueno, puedo usar una de 10. Aguja de carga, ¿sí? Giro el vial, tomo todo el contenido del vial en la jeringa y después retiro esa aguja de carga y voy a colocar un taponcito de seguridad. Si es Luer Lock, mejor. Todo esto sí va a ser transportado y tiene que ser llevado a otro lugar que no es el de la preparación. Ahora, si es en el sitio donde yo ya estoy atendiendo al paciente, cargo al lado de la cama del paciente o del box del paciente, listo, ahí cambio de aguja y le pondré una aguja subcutánea, que ahora vamos a hablar de esas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Cuando estamos en el área de preparación, se cargó, se puso el taponcito a rosca para evitar que haya ningún tipo de pérdidas, se rotula esa jeringa con el nombre y apellido del paciente, con el contenido, con la dosis, con la fecha de preparación, todo esto siguiendo todo lo que son las normativas de seguridad para el paciente. Reemplazamos, y esto se empaucha si es que va a ser transportado. Y si no, si es en ese mismo momento, ya directamente conectamos la agujita subcutánea. Y una cosa que siempre tenemos que saber es la estabilidad. ¿Qué pasa si pasó algo con el paciente y no se lo puedo administrar en ese momento y ya tengo la jeringa cargada con el fármaco? La estabilidad en heladera es 24 horas y a temperatura ambiente esa estabilidad baja solamente a 4 horas.
Por eso es tan importante, si yo tengo que chequear y previamente, antes de cargar el medicamento en la jeringa, primero constato y valoro al paciente. Todo, que esté bien, que veo el laboratorio, veo los signos vitales del paciente, veo si no tiene algún tipo de signo o síntoma que me llame la atención y después ya sí procedo a la preparación y a la administración. Un detalle muy importante. Acá piensen que estamos hablando de la vía subcutánea de un fármaco que puede ser fácilmente, lo relacionamos como una práctica fácil, es la inyección de un subcutáneo, pero tiene ciertos cuidados. El fármaco, por ejemplo, hay que sacarlo 20 minutos antes de la heladera para que tome temperatura ambiente. Entonces yo chequeo al paciente y demás. Porque ¿qué pasa cuando nosotros lo administramos así frío? Voy a tener reacciones en el sitio de inyección. Al paciente le voy a generar dolor y molestia y no facilita la absorción. Ustedes piensen que todo lo que está frío va a ser vasoconstricción en el sitio de inyección. Entonces tiene que estar a temperatura ambiente. Por supuesto, no hay ningún tipo de forma que esté bien para calentarlo. O sea, ni lo puedo frotar, ni friccionar, no lo puedo guardar en el bolsillo del ambo, menos ponerlo en un microondas o debajo del agua caliente. Entonces, por eso es importante saber estas cosas, sacarlo, darle el tiempo y mientras voy valorando al paciente y haciendo el resto de los cuidados. ¿Qué agujita puedo utilizar para la inyección puntualmente dicha? Inyección, agujas subcutáneas. 23G, 25G, 27G, las que tenga disponibles. A medida que el diámetro sea más, el calibre sea más chiquitito, más por ahí me va a costar infundirla. Pero esto también tiene un tiempo de infusión. No porque sea un subcutáneo lo voy a inyectar rapidito. Siempre es un procedimiento que tiene que ser realizado por enfermería. ¿Sí? La paciente tiene que estar sentada, cómoda, como esa foto que ven ahí. Hay que avisarle y pedirle a la paciente que venga con ropa cómoda, donde no necesite desvestirse, una pollera. Y es verdad, y así, ay, perdón, me fui para atrás. Y en lo posible que tenga las piernas estiraditas, porque cuando tiene flexionadas las rodillas, toda la piel de la cara anterior del muslo, que es donde es el sitio de inyección para este fármaco, va a estar estirada. En cambio, cuando hacemos que levante las piernas y los pies, ahí está mucho más flexible esto. Bien, otra cosa importante, fíjense acá qué lindo, ¿cómo está la enfermera ahí? Sentada cómodamente al lado de la paciente. ¿Por qué? Porque va a estar aproximadamente entre 5 a 8 minutos. La dosis de carga, que es la que trae 15 mililitros, se infunde o se inyecta en 8 minutos, pero 8 minutos por reloj, mirando el reloj. No tengo que apurarme para esto. ¿Por qué? Porque le tengo que dar espacio y tiempo a la enzima a que ejerza esa acción de disgregar el celular subcutáneo, a que cree ese espacio para poder aceptar determinado volumen, ese volumen de inyección. La ampolla que trae la dosis de mantenimiento la vamos a infundir, a inyectar en 5 minutos. Todo esto es para que tengan en cuenta que vamos a inyectar a razón de 2 mililitros por minuto. Más rápido no, porque el paciente lo va a sentir. Y después puedo tener reacciones en el sitio de inyección por una mala técnica o una velocidad de inyección más rápida de lo que corresponde. Y para eso tenemos que estar sentados y cómodos. Hoy, ¿qué hablaba Daniela? Pongamos el foco en nosotros, si nosotros no nos cuidamos, no podemos bien cuidar al otro. Entonces, un cuidado para nosotros, sentarnos cómodamente, adoptar una postura cómoda para la inyección. El lugar de la inyección es la cara anterior del muslo y vamos alternando una pierna con otra y vuelvo a repetir el concepto de que es en un solo pinchazo, ¿sí?
Vamos a elegir un área de piel que esté libre de cicatrices, libre de hematomas, libre de lunares y, en lo posible, libre de tatuajes. Que hoy es difícil, a veces hay pacientes que tienen muchos tatuajes, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? Que podamos valorar bien el sitio de inyección pre y post, ¿no? Si este paciente en el momento o mientras dure el tratamiento con Fesgo necesita recibir otro tipo de fármacos subcutáneos, vamos a dejar la cara anterior del muslo desde las dos piernas solamente para la inyección de este fármaco y los otros fármacos que tiene subcutáneos los podemos administrar en otros sitios de inyección subcutánea. Técnica, esto los que son profesores en enfermería, que acá hay varios, los que hacen docencia, recuerdan la técnica correcta de lo que es la inyección subcutánea, que les enseñamos a todos los enfermeros en los primeros años. Bueno, hay que volver a recordarla esta, para que sea una técnica correcta, hacer el pellizco que tome realmente la parte del celular subcutáneo y no que sea tan profundo que tome el tejido muscular, ¿no? Eso es importante, recordar que la técnica es entre 30 a 45 grados y fíjense esta imagen, cómo pone la enfermera el dorso de la mano apoyada sobre la piel del paciente para que uno esté cómodo. Recuerden, bisel hacia arriba, que esté toda la marquita de la numeración de la jeringa para yo ir viendo que tengo que infundir 2 mililitros por minuto. Y otra cosa a recordar, cuando yo hago la inyección, cuando pincho, lo primero que voy a hacer es aspirar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que ver y constatar de que no haya agarrado un vasito. Entonces, si pincho, aspiro, y cuando aspiro viene sangre, tengo que retirar, no puedo inyectar ahí los anticuerpos, ¿sí? Tengo que retirarlo y hacer otro pellizco. Otra cosa, vamos a inyectándolo lenta y gradualmente a razón de 2 mililitros por minuto y cuando finaliza voy a esperar, voy a agarrar una torunda, una gasa, voy a apoyar sobre la piel del paciente y voy a contar hasta 10 y después voy a retirar. ¿Por qué? Porque como es un volumen de inyección grande, por más que esto esté acompañado de la enzima, si yo termino de inyectar y saco rápido, enseguida que va a salir 1 o 2 gotitas del líquido, y el paciente necesita recibir la dosis totalmente completa. Vamos a administrarlo, entonces recuerden no mover ni girar la aguja, mantener el ángulo adecuado, eso es importante. Y esto también, otro cuidado a destacar es, una vez que yo cuidé y que retiré lentamente, dejo apoyadita esa gasa y puedo poner una telita adhesiva, que eso después el paciente se lo saca cuando quiere. Pero acá la educación al paciente es no masajee, porque esto no es una inyección intramuscular. ¿Y por qué estamos alterando sino el tipo de absorción y el tiempo de absorción? Y la paciente puede tener molestias y reacciones en el sitio de inyección. Ya con esto vemos, fíjense, con el tiempo de observación también del paciente después de la inyección subcutánea. Cuando estamos hablando de la dosis de carga, vamos a hacer que el paciente espere en la sala de espera, 30 minutos y a partir de la segunda dosis y dosis de mantenimiento, con 15 minutos de observación post-inyección es suficiente. Luego de la administración vamos a verificar y documentar cualquier tipo de irritación o situación que valoremos. Puede haber un ligero edema, un ligero eritema, todo esto es transitorio y a las 24 horas cede solo. O sea, no hay que colocarle nada, ni frío, ni calor, ni nada. Y es recomendable explicarle al paciente que esto es secundario a el tipo de inyección que estamos haciendo y que esto va a ceder. Y que nos comunique si ve que esto no pasa en el tiempo correcto.
Principales beneficios. Primero es que estamos ahorrando un montón de tiempo en todos, que en el sistema de salud nos viene buenísimo. Bajamos el tiempo de inyección para la paciente, es maravilloso, ya viene mucho más relajada, no hay que buscar una vía, no hay que habilitar un catéter y viene mucho mejor predispuesta porque sabe que va a estar unos minutos y después retorna a sus actividades de la vida habitual. Es una técnica mucho menos invasiva, genera menos dolor, menos hematomas, por lo tanto esto favorece la adherencia del paciente al tratamiento y también baja la carga de los hospitales de día oncológicos, ¿no? Porque enseguida vos antes tenías 3 horas un paciente pasando estos 2 anticuerpos por vía intravenosa y ahora con esta inyección 5 o 8 minutitos el paciente está como mucho 20 minutos entre que llegó, lo controlaste, qué sé yo, entonces baja muchísimo y favorece la gestión del hospital de día oncológico, que hoy hablábamos tanto de eso. Bueno, un poco de evidencia de lo que es la preferencia del paciente frente a esta vía de administración para estos 2 anticuerpos monoclonales. Justamente, fíjense acá, que se muestra que, a ver si, perdón, ahí, se muestra que se pusieron o se entraron dentro de este estudio 160 pacientes y que entraban aleatorizados a recibir primero 3 ciclos, en una de las ramas del estudio, 3 ciclos de la inyección intravenosa y después los siguientes ciclos los seguía recibiendo por la vía subcutánea. Y la otra rama a la inversa, recibían los primeros 3 ciclos subcutáneos y después seguían con la vía intravenosa. Y después les preguntaban con qué fármaco querían seguir y acá ven en esta torta, que se ve chiquitito acá en el gráfico, que el 85% decidió elegir la vía subcutánea por los beneficios que le aportaba. Entonces, la correcta administración de Phesgo depende de nosotros, por todos los cuidados que tienen que ver con la preparación, con la inyección y con la educación al paciente posterior. Se demostró ya la preferencia de los pacientes de la elección de este fármaco. El uso de la administración subcutánea, por supuesto, supone un ahorro para todo el sistema de salud y también una agilización de la agenda del hospital de día oncológico y baja también los tiempos de enfermería para nosotros. Vamos a ver un videíto. El propósito del video es ayudar a educar a los profesionales de la salud sobre cómo preparar y administrar Phesgo. Para obtener información sobre la dosificación, las modificaciones y el monitoreo de la dosis, así como de la administración, revise la información completa de la prescripción de Phesgo. Phesgo es una combinación de dosis fija de pertuzumab y trastuzumab en un solo vial para inyección subcutánea. Phesgo está indicado para el cáncer de mama temprano y metastásico HER2 positivo. Phesgo es una combinación de dosis fija, lo que significa que todas las pacientes reciben la misma dosis, independientemente de su peso. Phesgo viene en 2 formulaciones. La primera formulación es una dosis de carga, 15 mililitros de solución en un vial de 20 mililitros. Este vial listo para usar contiene 1200 miligramos de pertuzumab y 600 miligramos de trastuzumab, y se utiliza para la primera inyección de una paciente. La segunda formulación es una dosis de mantenimiento. 10 mililitros de solución en un vial de 15 mililitros. Este vial listo para usar contiene 600 miligramos de pertuzumab y 600 miligramos de trastuzumab, y se utiliza para todas las inyecciones posteriores. Almacene los viales Phesgo en el refrigerador a una temperatura de 2 grados centígrados a 8 grados centígrados en la caja original para protegerlos de la luz, hasta el momento de su uso. No congele ni agite los viales. Considere pedirle a la paciente que use ropa suelta para facilitar el acceso al área del muslo. Una falda o unos shorts pueden ser una buena opción. Es hora de preparar la solución para la inyección. Siga las pautas locales o institucionales para la preparación. Cuando se prepare para la administración de Phesgo, utilice el equipo de protección personal de acuerdo con las normas de su institución. Para evitar errores de medicación, es importante verificar las etiquetas de los viales para asegurarse de que el medicamento que se está preparando y administrando sea Phesgo.
Seleccione la dosis correcta y compruebe la fecha de caducidad. Inspeccione el vial para detectar material particulado y decoloración cuando la solución y el envase lo permitan. Comience por conectar una aguja de transferencia a la jeringa. Retire y deseche la tapa del vial y limpie el tapón del vial con un hisopo empapado en alcohol. Deje que el tapón se seque de forma natural. Y luego, mientras sostiene la jeringa por el cilindro, inserte la aguja de transferencia en el centro del vial en un ángulo de 90 grados. Ahora invierta el vial y tire lentamente del émbolo hasta que haya retirado el contenido del vial. Se formará un ligero vacío en el vial, así que asegúrese de que el émbolo no vuelva al cilindro. Además, tenga cuidado de no retirar por completo el émbolo del cilindro. En el momento de la administración, quite la aguja de transferencia o el tapón de la jeringa, deséchelo y coloque una aguja de inyección estéril. La aguja de inyección adecuada para esta solución está entre el calibre 25 y 27. Fesgo siempre debe ser administrado por un profesional de la salud. Pídale al paciente que se siente en una silla reclinable o se recueste en una cama y que haga que el área del muslo sea accesible. El lugar de la inyección debe alternarse solamente entre el muslo izquierdo y el derecho. Nunca se administra en el abdomen porque esto puede provocar una menor concentración de fesgo en la sangre. No divida la dosis entre 2 jeringas ni entre 2 lugares de administración. Cada inyección nueva debe administrarse al menos a 2,5 centímetros del lugar anterior. Elija un área de piel sana que no tenga tatuajes ni esté enrojecida, con hematomas, sensible ni dura. Durante el tratamiento con fesgo es preferible inyectar otros medicamentos subcutáneos en sitios diferentes. Para colocar la inyección, pellizque la piel del muslo con una mano para crear un pliegue. Esto facilita la inyección en el tejido subcutáneo y no en el tejido muscular. Inyecte y mantenga la aguja en un ángulo de aproximadamente 30 grados. Tenga en cuenta que la inyección puede sentirse espesa y dura al principio. La dosis se debe administrar a una velocidad de no más de 2 mililitros por minuto, por lo que puede esperar que la dosis de carga tome aproximadamente 8 minutos, mientras que las dosis de mantenimiento demorarán aproximadamente 5 minutos. Si una paciente siente dolor o molestia en algún momento durante la inyección, se debe disminuir la velocidad de la inyección antes de continuar. Mantenga la aguja en su lugar y asegúrese de que esté en el ángulo de inyección adecuado de 30 grados. La inyección debe colocarse más despacio o detenerse si la paciente presenta una reacción importante relacionada con la inyección. Se debe interrumpir la inyección de inmediato si la paciente presenta una reacción de hipersensibilidad grave. Por ejemplo, anafilaxia. Una vez que se haya administrado la dosis completa, espere brevemente antes de retirar la aguja para minimizar cualquier posible fuga del medicamento. Después de la dosis de carga, se debe observar a la paciente durante un mínimo de 30 minutos para detectar signos de síntomas de hipersensibilidad o reacciones relacionadas con la administración. Después de las dosis de mantenimiento, se debe observar a la paciente durante un mínimo de 15 minutos. Asegúrese de que los medicamentos para tratar las reacciones, así como los equipos de emergencia, estén disponibles para su uso inmediato. Para obtener información sobre la dosificación, las modificaciones y el monitoreo de la dosis, así como de la administración, revise la información completa de la prescripción de fesgo. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video y por todo el trabajo que hace por los pacientes. Invitarlos ahora, me gustaría a invitar a los disertantes acá al panel, por favor, para hacer las preguntas. Y también les voy a presentar a los secretarios que acompañan el capítulo de Enfermería Oncológica de la Sociedad Argentina de Cancerología. Ellos son Sebastián Salinas y Miriam Parrupato, a quienes agradecemos porque siempre forman parte del equipo del capítulo de Enfermería de la Sociedad Argentina de Cancerología. Vienen a cargo de varios cursos ya hace tiempo, así que gracias por estar siempre y por acompañar. Con respecto a lo que se acaba de disertar, sí tengo 3 preguntas. Bien. Soy alumna de la Escuela Elena de Roffo. Con respecto a si se está haciendo el tratamiento endovenoso, ¿cómo empieza el subcutáneo?
Perfecto. Primero hay que ver si se lo puede, si el médico se lo indica perfectamente y tiene la cobertura, puede pasar directamente de la dosis intravenosa a la dosis subcutánea, ¿sí? No hay problema. La dosis es única, o sea, no hay cambio acá. Lo único que tiene que hacer es contar con ese fármaco. Perfecto. ¿Y con respecto a la dosis de mantenimiento igual? También. Bien. Y la última pregunta. Si está congelado el vial, ¿se puede utilizar luego o ya no? Qué sé? buena esa pregunta. Es muy importante, si está congelado, por eso hay que saber cómo se guarda. La temperatura para conservación es en heladera entre 2 a 8 grados centígrados. No se puede congelar porque ya alterás la constitución del fármaco, ya se pierde la potencia y la efectividad, no va a ser efectivo. Entonces, si está congelado, lamentablemente se pierde ese producto. Muy buena tu pregunta, gracias. Muchas gracias. Por administrar por primera vez el Fesgo. Y yo soy bastante miedosa cuando voy a aplicar lo que es el trastuzumab, el pertuzumab, cuando es por primera vez. Sí. En vez de 8 minutos lo pasé en 10. Iba despacito y tratando de charlar, como se había dicho la otra vez con los pacientes. Igual Muy bien. se da mucho el bien. diálogo con los pacientes. Y no lo pasé en 8, lo pasé en 10. Perfecto, ningún problema. Lo importante es que no sea en menos tiempo del que corresponde. Si lo pasas en esos 2 minutos más, no pasa nada. Ah, bueno, gracias. Tranquila. La licenciada hablaba de lo que es la proyección de enfermería a un futuro, ¿no? Sabiendo los números y los conocemos todos, que faltan enfermeros, ¿no? Pero también uno pertenece a distintos foros y también ve que hay cantidad de gente que es enfermero que está desocupado y que no consigue trabajo. O sea, tenemos las dos disyuntivas. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos ayudar a que se decidan hacer la parte de oncología, que es donde más estamos necesitando? Bueno, yo también hago cuidados paliativos, o sea que ahí todavía nos faltan muchos más recursos de enfermería. Pero tenemos profesionales que están diciendo no hay trabajo. Tenemos, o sea, cómo poder captar a esto, si tiene alguna idea, si la parte de formación ayuda, si necesitamos difundir más nosotros. Qué buena pregunta. Sí, la realidad es que creo que el camino es el perfeccionamiento. ¿Sabemos qué población de enfermeros está desocupado? ¿Sabemos si son licenciados, si son auxiliares? Creo que los grupos de trabajo, las instituciones deben tratar de poder difundir la necesidad de enfermeros, pero desde el punto de vista de la capacitación, porque tal vez quedan obsoletos en cuanto a las oportunidades. No es que no las haya, pero por ahí no son acordes a esa población desocupada. Yo estoy segura que oferta hay, pero que cada vez la oferta es con un nivel más alto de conocimiento. Entonces debemos estar a esa altura y debemos motivar a nuestros colegas a que no se desmotiven y a que sigan capacitándose para poder conseguir mejores condiciones laborales. Para Nelly, el tema de cuando usted hablaba de la limpieza de la boca, de la cavidad bucal con respecto a la candidiasis, decía que se tarda mucho tiempo. Con respecto a eso de de usar solamente la gasa seca, decía usted, ¿cuánto tiempo más o menos puede tardar en hacerse esa limpieza, suponiendo que ya sea, que a veces yo he visto una capa de casi 1 centímetro, es decir, varios mililitros de capa de candidiasis para hacer esa limpieza? Uno lo que hace limpia. A mí la palabra limpieza me hace un ruido agudo y me duele la cabeza. Tendríamos que erradicarla de la odontología, ¿sí? Uno limpia, pero no es la palabra. Lo que hacemos es una curación. Porque eso de ir al dentista para que me limpie, yo cito siempre una colega periodoncista que cuando venía un paciente de primera vez a su consulta, le decía, ¿usted para qué viene? Para que me haga la limpieza. Y ella le decía, ¿y usted va al médico para que lo bañe?
sé que me hago cargo, es de nuestra profesión, pero empecemos a cambiar el lenguaje. Las curaciones, ¿cuánto tiempo depende? Si les llega a tocar eso, pero son pocos minutos. Cuando uno está entrenado a meter la mano en la boca, a palpar, revisar, examinar correctamente la boca para un profesional entrenado lleva 1 minuto de reloj e incluye la palpación de ganglios. Y es mirar y palpar, y no se necesita ser odontólogo, se entrena el médico y se entrena el fonoaudiólogo y el enfermero. Porque hay lesiones que se ven, como las manchas, por ejemplo, a la atrofia, algunas lesiones que no se palpan, no modifican el relieve, pero se ven. Y otras que no se ven, como los infiltrados, las placas infiltradas, se palpa pero no se ve. Entonces es importante las dos cosas. Entonces desde ese entrenamiento, y te lleva pocos minutos, y es enseñarle al paciente cómo uno retira eso. También puede ser, si lo tenés internado, que no lo hagas todo de una. ¿Entendés? Por ahí hacés lo grueso, lo seguís o entrenás al paciente. Nosotros a veces hacemos eso. Le decimos al paciente cuando es ambulatorio, le enseñamos cómo poner la gasa en el dedo, seca, y cuando nosotros lo hacemos le mostramos, ¿ve? Y yo les digo que es como peinarse, es mejor que se lo haga uno, el que tiene el pelo largo, si otro te peina, siempre te tira, y vos por ahí haces más fuerza y no te molesta. Esto es lo mismo, pero a veces el paciente no tiene la motricidad para hacerlo. Ahora, si está internado, por ahí lo podés ir haciendo y después se aplica el medicamento. Pero es importante entender, es como cuando en los labios hay costras. No le pongas una crema antiinflamatoria, porque es como ducharte con un paraguas. Bueno, vamos a tener lamentablemente que cortar acá, porque a continuación ya hay una mesa que nos está esperando. Quiero agradecerles profundamente a todos, a cada uno de los disertantes que vino, que dedicó tiempo, que preparó sus presentaciones con mucha dedicación, que llegaron a tiempo, que cumplieron el horario de cada una de las presentaciones, que sé que es intenso, decir, tengo 20 minutos para presentarlo y a rajatabla lo cumplieron. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá presentes, por disfrutar, por intercambiar. Los animamos a que después tenemos un almuerzo a la 1:00 y ahí podemos interactuar entre todos. Aprovechen estos espacios, agradecerle a la Sociedad Argentina de Cancerología por siempre brindarnos lo mejor, por darnos este espacio, al sponsor que también nos acompañó, que es el Laboratorio Roche, también por haber sido facilitador también de esta jornada y de este capítulo. Y nada, un aplauso enorme a cada uno de ustedes. Gracias.